La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a viernes 27 de enero y el Evangelio es de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Lo primero que quiero decirte es que estamos hoy a viernes y por lo tanto somos invitados por el Señor y por María al ayuno. Y lo siguiente que quiero decirte es que el Evangelio de hoy es muy hermoso. Todo él es muy hermoso. Pero nos vamos a fijar en un detalle del Evangelio que es especialmente importante para nosotros, que somos almas contemplativas. Pues por lo menos lo queremos ser, ¿verdad? Tal vez no somos perfectos, vamos, seguro que no somos perfectos, pero sí que podemos decir de corazón que queremos ser almas contemplativas. Pues bien, dice el Evangelio una cosa preciosa para nosotros. Dice: pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Es decir, que nosotros podemos alcanzar de Jesús que Él nos explique las cosas en privado. Y a mí esto me parece maravilloso. ¿Tú te lo imaginas? Que Jesús se va en privado contigo, que Jesús se va a solas contigo y te explica personalmente las cosas. Esto es realmente maravilloso y esto ocurre de verdad. Si tú quieres, Jesús estará a solas contigo y a solas contigo te irá explicando las cosas. Y esto sucede en la oración personal. La oración personal bien hecha está llamada a convertirse para ti en una experiencia de que estás a solas con Jesús y Él te explica las cosas. No me digas que no es maravilloso. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo
sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Me parece admirable. No me puedo resistir a hacer una breve referencia a las comparaciones que nos pone Jesús. El reino de Dios se parece a un hombre que echa la semilla en la tierra. La semilla germina y va creciendo sin que el hombre sepa cómo. Va produciendo fruto sola la tierra. Es decir, que si tú siembras el Evangelio, si tú siembras la fe, tranquilo, tranquila, que sin saber cómo, eso va a dar fruto. Esto es precioso, no lo olvides. Luego, el reino de Dios se parece a un grano de mostaza. Tú, la semilla que siembras es pequeñísima. Tranquilo, no digas qué pequeña es esta semilla que he sembrado. ¿Qué podemos hacer con esta semilla tan pequeña que he sembrado? Tú siembra esa pequeñita semilla. Tú echa esa gotita que tú puedes poner, que ya verás lo grande que se vuelve luego. Pero ahora vamos a detenernos en que a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Lo primero que vamos a hacer es leer lo que dice el diccionario de la Academia de la Lengua Española sobre la palabra privado. Dice así: privado, que se ejecuta a la vista de pocos, familiar y domésticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna. Fíjate qué preciosidad. Jesús quiere estar contigo como estaba con los discípulos, en privado. ¿Y esto qué significa? A la vista de pocos. Estáis poquitas personas. Muchas veces solos
Jesús y tú, de una manera familiar y doméstica. Jesús está contigo de una manera familiar. Eso significa que está contigo en familia, que está contigo en confianza, domésticamente, es decir, en casa. Está contigo en casa. Y luego, sin formalidad ni ceremonia alguna, es decir, está contigo con toda sencillez, como Él es. No se pone formal, no se pone serio, no, está contigo de una manera desenfadada, es decir, como Él es, de una manera muy natural, de una manera sin ninguna careta, sin ningún tipo de protección, sin formalidad ninguna, es decir, de una manera informal, de una manera cercana, de una manera coloquial, y luego sin ceremonia alguna, es decir, no hay protocolo, no hay unas reglas que hay que cumplir, no, la única regla es estar en compañía, con toda familiaridad y con toda sencillez. Me parece precioso. Y luego, fíjate lo que dice el Catecismo sobre estar en privado con Jesús. Lo dice en el número 2709. Dice así el Catecismo citando a Santa Teresa de Jesús. ¿Qué es la oración? Santa Teresa de Jesús responde: no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Entonces, oración mental, oración personal, es estar tratando a solas con Jesús. Un trato de amistad, de amigo a amigo. Jesús es tu amigo y tú eres su amigo. Y sabes que te ama, tratando con quien sabemos nos ama. Fíjate cómo puedes estar en privado con Jesús. Y luego dice Santa Teresa de Jesús en el Libro de la Vida, capítulo 11, número 12, párrafo 2. Puesto ya en tan alto grado como es querer tratar a solas con Dios y dejar los pasatiempos del mundo, lo más está hecho. Si una persona quiere tratar a solas con Dios y quiere dejar los pasatiempos del mundo, dice Santa Teresa, lo más difícil ya lo ha hecho. Si persevera en esto,
tratar a solas con Dios, de corazón, sinceramente, dejando que Él te hable, haciendo lo que Él te diga. Si una persona trata a solas con Dios y deja los pasatiempos del mundo, lo más difícil ya lo ha hecho, está ya en un alto grado. Fíjate qué preciosidad. Querer tratar a solas con Dios y dejar los pasatiempos del mundo. Esto es una enseñanza de la gran Santa Teresa de Jesús, muy grande y al mismo tiempo muy madre, muy mujer, muy cercana. Querida alma contemplativa, Jesús quiere estar contigo en privado. Aprovecha la ocasión. No te pierdas tan gran regalo. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.